Les he dicho de muchas maneras que México no está bien. Y aún así, hay quienes dicen que con el gobierno de Morena estamos mejor que antes. Pero cuando me dicen eso, no sé a qué se refieren. En México, solamente el 20% de los mexicanos dicen que el agua de su ciudad no es enfermiza. Menos del 50% dicen que las policías tienen disponibilidad de ayudar. Y el 35% consideran que la presencia policial aumenta la seguridad. Más del 40% se quejan de los malos servicios del gobierno al realizar trámites públicos. Y el 83% de los ciudadanos mexicanos se enfrentaron a actos gubernamentales de corrupción tan solo el año pasado. En servicios de salud, más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a ellos. De esos, 30 millones perdieron estos privilegios en este sexenio. La corrupción en el gobierno mexicano ha tenido un impacto altísimo en la distribución de medicamentos y ha prevenido que se compren los necesarios, obligando a los ciudadanos a buscar por su cuenta las medicinas que antes estaban disponibles en el Seguro Social y el ISSSTE. Se han dejado de surtir más de 45 millones de recetas médicas y la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido en 4 años tan solo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y los problemas no acaban ahí. México es uno de los países más corruptos del mundo, solo a niveles comparables con Bolivia, Kenia, Kirguistán, Pakistán y por encima de Malawi, Mali, Gabón y Rusia. Los sobrecostos de las obras que te prometen buenísimas para el país superan su costo original en más de 500% y aún no están terminadas ni son funcionales. Las investigaciones de diarios internacionales respaldan los rumores de que el presidente está involucrado con el crimen organizado y que recibe dinero de parte de ellos. La familia directa del presidente se ve beneficiada por la venta de influencias para asignar los contratos de los grandes proyectos de este sexenio. En educación, tampoco estamos bien. Los resultados de la investigación de la UNICEF revelan que las niñas y niños de sexto de primario obtienen resultados bajos o insuficientes en lenguaje y comunicación. Solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. La educación debe ser gratuita, dice la Constitución, pero eso no significa que no se asignen recursos para ella, y menos que los niños tengan que estar sentados en unos troncos al aire libre para tomar las clases que les corresponden. En México solamente el 56% de los adultos terminó la primaria o secundaria, aunque más del 80% de los padres de familia esperaban que terminaran una licenciatura y 20% de la población no tiene acceso a ningún tipo de educación. Solamente el 20% de nosotros tiene estudios de posgrado. En México es obligatorio que los niños menores de 6 años cursen al menos 2 de los 3 años de educación preescolar. Sin embargo, más del 60% no están matriculados en el sistema y de los que se registraron, solamente el 43% asiste a clases. ¿Qué hacen los demás? Aquellos que llegan a preparatoria o bachillerato abandonan sus estudios después del primer año. ¿Y saben qué? Los resultados de las pruebas PISA no son para nada alentadores. México es el tercer peor país evaluado en la OCDE en educación, en matemáticas y comprensión lectora, pero es el último lugar en puntaje en ciencias. En tan solo 5 años, hemos retrocedido el equivalente a 20 años de esfuerzos en materia de educación en el país. En temas de seguridad ni hablemos. México está situado en el lugar 136 del ranking global, ranking de paz global y se considera un país peligroso. 62% de los mexicanos no se consideran seguros en sus casas y si nos comparamos con Argentina, ellos tienen una seguridad muy superior a la nuestra. En México, la violencia se manifiesta principalmente en robos, asaltos, secuestros y asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias mexicanas. El 86% de los robos y asaltos cometidos se hacen con violencia extrema, mientras que las policías no actúan o son completamente ineficaces. Solamente el 5% de los casos presentados por los ministerios públicos ante los jueces dan como resultado una sentencia. Y no es porque los jueces sean corruptos, sino porque los fiscales y agentes no saben armar una carpeta de manera adecuada y de acuerdo a la ley. Las policías locales no reciben un entrenamiento adecuado y son más bien pobres en el manejo de las armas, lo que los deja en una clara desventaja frente a organizaciones criminales que tienen un mayor poder de fuego y mucha mejor capacitación. Mientras el gobierno debate cómo militarizar o no a la Guardia Nacional, hay estados de la República que están sometidos enteramente al crimen organizado. Y 30% del territorio mexicano no es controlado por el gobierno, sino por delincuentes. Los ataques a poblaciones civiles desarmadas son cada vez más comunes y las levas se llevan a cabo
frente a militares y policías en entidades como Chiapas, mientras que en Guerrero el ejército recibe órdenes del presidente de retirarse para no provocar enfrentamientos con los cárteles de la droga. El promedio de homicidios en México es de 87 diarios y la mayor incidencia se concentra en estados como Baja California, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Sonora. El índice de paz en México indica que la paz se ha deteriorado en más de 14% en los últimos 10 años y la mayor cantidad de indicadores son más altos hoy que en el 2015. 2/3 de los homicidios son causados por armas de fuego y ni siquiera los activistas sociales escapan de esta situación. Ellos, que trabajan por hacernos de México un lugar mejor. México se ubica en el segundo peor lugar para los periodistas en el mundo, solo después de Ucrania, que está en guerra con Rusia. La violencia en México no distingue ni siquiera a los policías, porque el año pasado fueron asesinados más de 400. La tasa de delincuencia organizada en México ha aumentado en un 64% desde el 2015. Y el aumento de incautaciones de fentanilo en la frontera de México con Estados Unidos ha aumentado más de 300% en tan solo 4 años. La tasa de homicidios con violencia aumentó 18% entre 2015 y 2023. El impacto económico de la violencia en México fue el equivalente a 18% del Producto Interno Bruto Nacional. Fue 6 veces superior a las inversiones públicas realizadas en temas de salud y más de 5 veces a las que se hicieron en educación. El gasto que el país realizó en seguridad pública y el sistema judicial fue el equivalente solamente al 0.6% del PIB, mientras que la cantidad de dinero gastado en seguridad pública fue 46% menor al gasto ejercido en 2019. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, veíamos una reducción lenta pero constante en la pobreza extrema y en este último sexenio, en este último periodo de Andrés Manuel, ha aumentado. Los mexicanos son más pobres hoy que en 2019. Los empleos formales perdidos no se han recuperado en la misma proporción y la semana pasada hizo saber el Seguro Social que se ha ralentizado la creación de empleos formales mientras que los informales han crecido y ya suman 8 millones. Esto quiere decir que 2 millones de mexicanos pagan por los servicios de salud y de educación de otros 8 millones que no están pagando impuestos. Los números no mienten y las estadísticas son claras. Los datos que les acabo de dar en este video son proporcionados por el INEGI, el Instituto para la Economía y la Paz, o Institute for Economics and Peace en inglés, la OCDE, el Índice de Paz Global, UNICEF y Mexicanos contra la Corrupción. Cuando hablan de que México está mejor con el gobierno de López Obrador, la verdad es que no sé a qué se refieren. Son patéticos los chairos que en su intento por denostar a aquellos que nos hemos dado cuenta de las mentiras diarias del presidente y su corcholata, quedan igual de mal que ellos por las maromas que tienen que dar. Recientemente han tratado de callarme de nuevo y no entiendo ni siquiera por qué, ya que esta es una cuenta pequeña comparada con otras. Pero lo que sí sé es que mentiras aquí no digo, y eso debe tener incómodas a algunas personas. Debido a que me interesa es por la situación política nacional, casi no toco el tema de las candidaturas locales, pero hoy lo haré porque las recientes declaraciones de Clara Brugada describen ampliamente el pensamiento chairo en todos los niveles. Dijo la señora que no se debe politizar el tema del agua contaminada en la Ciudad de México porque solamente fue un descuido del gobierno. Pero es eso precisamente lo que se debe politizar, porque un descuido de esa naturaleza afecta a todos. La falta de mantenimiento tiene consecuencias y cuesta votos. Si no se comentan esos errores, ¿cuándo pondrán atención los políticos cínicos e hipócritas a las necesidades de la población? Como dijo un buen amigo en Twitter, hay más hidrocarburos en las tuberías de agua de la Ciudad de México que en las tuberías de la refinería de Dos Bocas. De igual manera, miente el presidente de la República cuando el día de ayer una reportera de Telemundo le dijo que en México mucha gente no tiene agua y que eso es algo grave y muy serio. La respuesta del presidente fue, como siempre, los medios están en mi contra y yo tengo otros datos. También hace como que no supo cuando le recuerdan que los 5 multimillonarios más ricos de México tuvieron un incremento en su fortuna de más del doble comparado con el resto de América Latina durante su sexenio. Aquellos de la mafia del poder. Es normal para los miembros de Morena mentir, porque también lo hace Claudia Sheinbaum cada vez que tiene necesidad de ello. El diálogo que sostuvo con los estudiantes del Politécnico terminó siendo un monólogo. Como les había dicho antes, la candidata no soporta las preguntas que no son a modo y para las cuales no ha ensayado ninguna respuesta. Las evade. Y por eso no contestó a ninguna de las preguntas de los estudiantes.
Tampoco pudo dar respuesta durante el debate a los cuestionamientos de Xóchitl Gálvez y dejó de responder a 17 preguntas y cuestionamientos directos, entre ellos si investigaría a los hijos de López Obrador, de los que se sabe por los audios expuestos por latinos que han cometido actos de corrupción en el nombre de su progenitor. Aseguró también que en la Ciudad de México han disminuido los feminicidios cuando es obvio que los han estado clasificando de otra manera y que la corrupción no existe ya, dijo. Todo ello falso como un billete de 6 pesos. Oigan, una mentira que es de risa y que salió durante el debate también es cuando Xóchitl le dice a Claudia que tiene unas cuentas bancarias involucradas en el escándalo de los Panama Papers. Claudia, cuando estaba escuchando eso, hizo cara de desdén y después aseguró que eso era falso, que Xóchitl mentía. Pero apenas el día de ayer salió a decir que las cuentas sí existen, pero que son chiquitas, igual que el alcalde que robó poquito. Como vienen a afirmar los chairos que esa mujer es honesta. Su mamá, su abuela, tienen negocios en las Islas Caimanes y sus asesores fueron los mismos que asesoraban a Caro Quintero. ¿Relación Morena-narco? Sí. Y no necesitaban a López Obrador para hacerlo, ya que tenían los contactos indicados desde hace muchísimo tiempo. López y Sheinbaum son un narcopresidente y una narcocandidata. Pero las mentiras de Morena no es lo único que debe preocuparnos en estos momentos. Hay otras 3 situaciones que reclaman nuestra atención y que han estado en las miras de los ciudadanos mexicanos que estamos preocupados por el país. Los 2 ministros que faltan en el Tribunal Electoral, el intento de robo de las Afores por parte del gobierno y la prohibición de suspender una ley que es inconstitucional. La ley establece que para calificar la elección se requieren 7 ministros en el Tribunal Electoral y actualmente hay 5. Desde octubre del año pasado se debieron haber nombrado los 2 faltantes, pero la bancada morenista en el Congreso, en el Senado, se niega a hacerlo por instrucciones directas del presidente. Así de sencillo y así de vulgares aquellos que dicen que representan al pueblo. En el caso de las Afores, Nacho Mier, el mismo que aprobó el Fobaproa para el PRI, ahora propone que se usen las Afores por el gobierno cuando ese dinero le pertenece a los ciudadanos. Asegura que están a salvo mientras gobierne Morena. ¿Campaña? No. Y para rematar, el presidente afirmó que el dinero del retiro de los mexicanos estaría a salvo con las utilidades de Mexicana de Aviación, del aeropuerto Felipe Ángeles y las ganancias del Tren Maya. 3 proyectos fallidos que no tendrán ganancia alguna jamás de los jamases. Desde ahora sabemos que Mexicana de Aviación tiene vuelos con 2 pasajeros y a veces con ninguno. El aeropuerto trabaja a menos del 20% de su capacidad y se le tiene que inyectar dinero para su mantenimiento y operación. El Tren Maya tendría que cobrar los boletos 8 veces más caros para comenzar a dar ganancias dentro de 30 años. Para entonces va a ser muy tarde. Otra propuesta de ley que Morena quiere hacer pasar desapercibida mientras estamos todos ocupados en las elecciones es aquella que propone que el presidente pueda perdonar o indultar a quien quiera sin necesidad de una justificación ante nadie. Esto implica que si el presidente quiere, puede perdonar el crimen organizado, las masacres de las que tanto se ríe, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la mala atención brindada por Hugo López-Gatell durante la pandemia o el desvío del dinero de su amigo Valle mientras estuvo al frente de Segalmex. Ahora resulta que la luz de la esperanza, el faro de moralidad, que es el inútil de Palacio, puede hacer que las leyes no apliquen para sus amigos. Patéticos estos gobernantes, de veras. Otros dos datos rápidos ya para terminar. El primero, el presidente de México ha sido desbancado de su famoso segundo lugar mundial de mejores presidentes por nada más y nada menos que Javier Milei de Argentina. Ese presidente de derecha que tanto denosta a nuestros gobernantes de tendencias comunistas y que tiene una mejor popularidad que Andrés Manuel. Y eso quiere decir que Milei tiene muy contento a su pueblo a pocos meses de haber tomado la presidencia e implantar leyes de derecha. La otra noticia es que aseguran periodistas de El Universal que Claudia Sheinbaum ya perdió toda la confianza en el dirigente nacional de su partido. No sé por qué, porque los dos mienten de igual forma. Y bueno, también yo les mentí. Hay otras 2 noticias que tengo que mencionar para que no queden en el olvido. Una es que David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, desmanteló el equipo de trabajo que se había formado desde sexenios anteriores y con estos despidos, las denuncias por irregularidades en el gasto público cayeron 97% en este sexenio. Nada más. Una movida más para proteger los robos de los actuales gobernantes. Y la otra noticia, y ahora sí la última. La Embajada de México en Nicaragua acaba de anunciar 8 megaproyectos pagados con dinero de los mexicanos para financiar la dictadura de Daniel Ortega. El dinero de los mexicanos, el rescate del comunismo y los tiranos en América Latina, mientras que en México
No tenemos dinero para medicinas, para seguridad, para educación y ni siquiera para pagar las cuentas de los gastos de este maldito gobierno.